preguntas las hemos tomado, algunas que coinciden se reelaboraron y se hicieron una sola pregunta, algunas se van a contestar y todas las preguntas dadas las vamos a entregar a Monseñor para que en otra ocasión él las pueda recontestar. Hoy se contestarán algunas por el tiempo. Bueno, vamos una por una. Tenemos, ¿cuánto tiempo? Unos 20 minutos. La primera pregunta, como acaban de decir, acá unos hermanos se tomaron la tarea de resumir las preguntas de los, no sé, 20 grupos que habrá habido o más. Pero antes no me quiero olvidar, aquí no estamos solo los de las parroquias cercanas. Algunos que vinieron de muy lejos, y se levantaron muy temprano. Hay hermanos que vienen de San Roque Pueblo, de lejos, Salada, Pacatí, Borocotá, Empedrado, hermoso, qué lindo, nos hace sentir iglesia. Y también hay hermanos que vienen de Posadas, de San Miguel también acá, de San Miguel, perfecto. A mí la lista que me la pasaron fue de una recorrida rápida, seguramente me mandarán otro, ¿no? Pero en este olvido quisiéramos tenerlos presentes. Si algunos no los nombramos, sobre todo aquellos que vienen de por lo menos unos 40, 50 kilómetros de distancia. Seguramente habrá gente de San Luis, de Santa Ana, que son, digamos, las comunidades más cercanas. ¿Cómo se llama? ¿Te dije San Cayetano? San Cayetano, Laguna Brava, Itatí, claro, Itatí, Paso de la Patria, claro. Bueno, bien, bienvenidos. ¿Qué propuestas concretas tiene para aplicar el documento para las parroquias? ¿Qué tal? ¿Qué propuestas concretas? ¿Saben qué? La propuesta concreta más importante es que el párroco, con el vicario si lo tiene, y el consejo de pastoral, que no es un secreto de Estado, como me dijo una señora, dice, pero en nuestra parroquia el consejo de pastoral es un secreto de Estado. No es un secreto de Estado. El consejo de pastoral, cuando se constituye, hay que presentarlo, no sé, en la misa de mayor concurrencia. Este es el consejo de pastoral. Entonces, la propuesta más concreta es lo que vimos hoy. Vamos a decir, el documento es necesario presentarlo en el consejo de pastoral y hacerse la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que nuestra comunidad cristiana parroquial sea más misionera? Esa es la pregunta fundamental. Todos, no los grupos misioneros. Es decir, no se trata de armar más grupos misioneros, sino cómo cada uno de los fieles que viene a misa sale con la inquietud, entonces yo tengo que, ¿vieron? ¿Cómo se hace para que el chico que bautizo, tenga conciencia a través de sus padrinos y de sus padres que estamos bautizando a un misionero? ¿Qué tienen que hacer los padrinos y los padres para que ese niño crezca como discípulo y misionero, como amigo de Jesús y como misionero? Tantas cosas. La pregunta hay que plantearla en el Consejo de Pastoral Parroquial y en el Consejo Pastoral Diocesano o Arquidiocesano. Es decir, yo también lo tengo que plantear y lo hemos planteado. Y de ese planteo, nace también la preparación de la primera asamblea arquidiocesana, que ya se empezó a preparar. Todavía no lo hicimos público. ¿Por qué? Porque hace pocos días definimos el tema de la primera asamblea arquidiocesana. La primera asamblea arquidiocesana no es el encuentro del pueblo de Dios, Son dos cosas distintas.
El encuentro del pueblo de Dios lo conocemos, tenemos una larga y hermosa historia de encuentro del pueblo de Dios. Una asamblea diocesana es asamblea, es decir, se prepara esta asamblea, que siempre es una asamblea de representantes de todas las diócesis, representantes de todas las diócesis que profundizan un tema para proponer líneas pastorales sobre ese tema, para todas las diócesis. Se la entregan al obispo y el obispo las promulga. ¿Sobre qué tema vamos a tratar? Sobre la iniciación cristiana. Una iniciación comunitaria y misionera. Ese es el tema. No me voy a detener, porque no nos da tiempo. Pero lo repito, iniciación cristiana sabemos qué significa. Es decir, la actividad pastoral que realiza la Iglesia para iniciar en la vida cristiana a sus fieles, no solo al que bautiza, sino también a aquellos que se enfriaron, los que se fueron. ¿Cómo se hace para volver a iniciarlos o a reiniciarlos en la vida cristiana? Eso es la dimensión misionera de la comunidad, ¿no? Entonces, el tema que vamos a reflexionar y del cual queremos sacar líneas pastorales que después deberán aplicarse a toda la arquidiócesis, es la iniciación cristiana o iniciación a la vida cristiana, una iniciación comunitaria y misionera. ¿Cómo hacer con personas que están dentro de la parroquia, pero que el no está subrayado, no tuvieron el encuentro personal con Jesús para evangelizarlas? ¿Cómo hacer con personas que están dentro de la parroquia, pero que no tuvieron el encuentro personal con Jesús para evangelizarlas? Mira, a nadie se lo puede obligar a un encuentro, a nadie. Ni a un encuentro interpersonal, uno no le puede decir, mira, tenés que encontrarte con esa persona. Y para, ¿por qué? Y lo mismo pasa con Jesús, a nadie se lo puede obligar. Pero le podemos decir que es hermoso, que vale la pena. Hay que anunciarlo. Tenemos que volver a anunciarlo. También nosotros los curas. Porque en la misa queremos que todos vivimos un intenso encuentro con Jesús, pero tal vez no es tan intenso, y como pasa en el matrimonio, ¿no? Nos sentamos y ya no tenemos nada más que decir. Claro. Y vemos televisión, chau, y nos vamos a dormir. Claro. ¿Eso qué pasa? Y ahí se enfrió algo, bien terreno. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace para volver a encontrarse? Y los dos tienen que descubrir que lo mejor que tiene al lado es lo que está al lado. Claro, es lo mejor. Pero ¿cómo se descubre? Se lo descubre cuando es un don, no es algo que se pueda fabricar, hay que abrirse, hay que pedirlo, hay que suplicarlo. Cuando se enfría el amor, eso tiene que ser una preocupación. Uno no puede dejarse llevar por la rutina y el aburrimiento, porque eso es camino al aislamiento y la soledad, y al sinsentido de la vida. El que nos da sentido de la vida es Jesús. Tenemos que volver a decirlo. Claro, pero el encuentro con Jesús es una gracia. No se puede ensayar ninguna dinámica, ningún itinerario pensando que por aplicar ese itinerario vamos a encontrarnos con Jesús. Por eso no digo que no sean importantes los itinerarios, pero el encuentro con Jesús, con itinerario o sin él, con una metodología de oración o sin una metodología, pero rezando, es un don de él. Y hay que pedirlo. Con esto ya nos damos cuenta que para encontrarnos con el otro es necesario la humildad. Es necesario ser humilde. No se puede imponer, no se puede exigir, no se puede fabricar. Entonces uno tiene que abrir el corazón y humildemente suplicar la gracia de la renovación profunda de nuestra vida cristiana.
Por eso la oración es importante, la oración perseverante. Dios no se niega a nadie, pero no puede Él romper el corazón forzando nuestra libertad. Bueno, así nos hizo, y nos hizo libres, gracias a Dios. Claro, porque si no, no podríamos amar. ¿Qué sugiere, o cómo sugiere, dar a conocer más aún a la persona de la Virgen María? La manera que tenemos los seres humanos para darnos a conocer, o para dar a conocer a otros, es hablar de Él. Claro, y hablar con cariño, ¿no? No sé de qué otra manera. Claro, sobre todo en nuestra cultura, en que el amor a la Virgen está presente aún en el que no cree, casi. Digamos, es muy generalizado, el amor a la Virgen de Itatí está muy presente. Entonces, cuando se habla de la Virgen, me parece muy bueno hablar de la Virgen. Pero hay que hablar de la Virgen, no de ella sola, sino de la Virgen como discípula y madre. Porque ella es ejemplo de vida cristiana. No basta con que, digamos, despierte en mí sentimientos de ternura o sentimientos de devoción profunda, de paz, ¿no?, de seguridad, si esos sentimientos no me llevan a encontrarme con el hermano, a perdonar, a ser más solidario, como la Virgen. La devoción de la Virgen, el amor a Dios de la Virgen, la llevó a ser solidaria, en primer lugar con su prima, y ayudarle en las cosas esas de la casa, tan ordinarias, pero tan importantes, cuando se parte del espíritu con el que estamos llamados a ser. Tenemos que hablar de la Virgen, ¿no? ¿Cómo podemos los laicos lograr que los sacerdotes y encargados de la iglesia y parroquias nos permitan trabajar con libertad y confianza en la tarea de evangelizar? Qué bueno sería leerlas antes, ¿no? Claro. Bien. Pero acá me parece importante, es decir, los sacerdotes, dentro de los sacerdotes está el obispo, Es decir, dentro de los sacerdotes está el obispo, claro. Es decir, la pregunta está hecha a mí, también. Claro, junto con ellos. En primer lugar, y no para sacarme el lazo de encima, porque estoy convencido, en primer lugar es necesario orar por el obispo y por los sacerdotes. La oración convierte corazones. Es potente la oración, Es necesario creer en el poder de la oración. Antes de exigir que el otro cambie, es necesario rezar por él. ¿Por qué? Porque la oración nos amplía, nos ensancha el corazón y nos aclara la mirada. Entonces, desde la oración tenemos otra visión del obispo y de los sacerdotes y de los hermanos que tengo al lado, y de las cosas que tengo. ¿Se dan cuenta? Es decir, la oración no es un refugio. Si es un refugio no sirve, eso lleva simplemente a enfermedades espirituales, ¿no?, y a desequilibrios. Entonces, la oración ensancha el corazón y nos da una mirada nueva, que es la mirada de Jesús y el corazón de Jesús, para ver al obispo y a los sacerdotes. Entonces, eso nos ayuda a tener un determinado trato con el obispo y con los sacerdotes.
Pero también para nosotros, es esto de la oración por nuestro pueblo, por nuestra comunidad, por el consejo parroquial, por las personas, porque también nosotros necesitamos ensanchar el corazón con el amor de Jesús, ¿no? Y limpiar nuestra mirada. Entonces, cuando tenemos un corazón transformado por el amor de Jesús y una mirada limpia, inmediatamente generamos libertad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros. Uno puede darle responsabilidad al otro si confía. Claro. Pero esa confianza nace fundamentalmente de esta actitud. Volvemos siempre a lo mismo, a la propuesta, a la invitación, exhortación que nos hace el Papa de volver a encontrarnos con Jesús, porque Él es el que nos da. Él es quien nos salva. Él es quien nos da una visión nueva. ¿Vieron? Él confía en nosotros. Él nos da la responsabilidad para conducir la iglesia. Él nos da la vocación a la misión a cada laico. Él confía en nosotros. Confía en el Papa de hoy, confía en el Papa anterior, confía en los papas de toda la historia. Algunos fueron tránsfugas. Claro, verdaderos tránsfugas en la historia. Sin embargo, Dios siguió confiando en ellos. Jesús siguió confiando en ellos. ¿Se dan cuenta que la confianza de Jesús no tiene límites? Con esto no justifica ningún error, ningún error. La confianza no significa, la confianza en el laico no significa dejar de hacer todo lo que quiere. Digamos, vamos a ponernos ahora desde otra perspectiva. Es necesario el discernimiento, pero ese discernimiento lo hacemos en el Espíritu. Pero ese Espíritu es el que tenemos que cultivar en el encuentro con Jesús, unos y otros. La oración es fundamental. Pero esa oración que no puede quedar simplemente en una devoción privada, sino la oración que compromete nuestro vínculo fundamental. Es el vínculo del encuentro con el otro que tiene después sus derivaciones comunitarias. Y más allá del compromiso después de transformación del mundo, etc. No hay recetas, pero tenemos un mensaje claro de parte de Jesús de cómo actuar para encontrarnos los seres humanos. ¿Qué estrategias nos propone hoy para trabajar con los hermanos separados? Muy bien. Y ya no los llamamos más hermanos separados, porque a veces somos nosotros los hermanos separados. Y seguro. Claro, porque no sabemos encontrarnos con ellos, entonces nos separamos. De modo que el término hermanos separados ya no camina más. Son hermanos en la fe. Son hermanos en la fe. ¿Cómo los tratamos? Bueno, en primer lugar tenemos que valorarlos. Valorarlos. Tienen muchas cosas buenas. ¿No? Son muchas las cosas las que podemos hacer juntos. Muchas. Lo peor es empezar a discutir con ellos. ¿Por qué? Porque no vamos a resolver nada discutiendo si creemos en el Papa, no creemos en el Papa, si la Virgen María, si Jesús tuvo hermanos, si... ¿Se dan cuenta? No vamos a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. Además, no me corresponde ni a mí, obispo, ni junto con ustedes, arreglar las cosas doctrinales con nuestros hermanos separados allá en Corrientes. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Se dan cuenta? Lo que sí nosotros tenemos que aprender a proponer serenamente lo que creemos, ¿no? Y respetar lo que creen los otros. E inmediatamente hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer juntos? Hay tantas necesidades. ¿Vieron? Además, se hacen intentos de trabajar en conjunto. Cáritas en ese sentido está haciendo trabajos muy hermosos, también en conjunto, no solo en las emergencias, en conjunto con otros, ¿no?
Por ejemplo, hay todavía, digamos, no hay una experiencia arraigada, pero se intenta, por ejemplo, estar en conexión con los refugios para personas que están pasando por un momento de emergencia. Los hermanos evangélicos tienen refugio, nosotros tenemos refugio. Es necesario coordinar cada vez más esa actividad. Se puede hacer. Si no tenemos el refugio en contra de nadie, lo tenemos a favor del necesitado y ellos también. Nosotros recibimos sin mirar a la iglesia que pertenece, ni al partido, ni nada. Si es necesitado, lo recibimos. Ellos también. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer juntos. La mejor estrategia es el modo, el estilo que nosotros tenemos que aprender, ese estilo evangelizador, que lo aprendemos de Jesús. Por eso es necesario conocerlo cada vez más. ¿Cómo podemos acrecentar e implementar la formación docente en temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia? La formación docente, me imagino que la formación de los docentes, ¿no? Supongo, ahora es el sentido de la frase. Está muy bien. Yo seguramente, creo que seguramente acá hay algún miembro de la Junta de Educación Católica. Mira, a ver. Llévense esta pregunta. Ahí es el lugar, ahí es el lugar para ponerla, esa pregunta, y para ver cuáles son las estrategias, los programas que se pueden llevar a cabo para conocer más la doctrina social de la Iglesia. Aquí hay algunos de justicia y paz, ¿no? Sí, ¿cómo hacemos para dar a conocer más la doctrina social de la Iglesia a las personas que trabajan en política? Claro, se hacen encuentros, todos los años se hacen encuentros sobre este tema. ¿Cómo llegar? Muy bien, la última pregunta. ¿Cómo llegar a una fe adulta y madura? A ver, ¿cómo sería? No lo podemos hacer ahora, pero la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuáles serían las características de una persona que tiene una fe adulta y madura? Sí, para que nosotros tengamos un norte hacia dónde llegar. Yo diría, lo que tenemos que ver son los santos, la vida de los santos. La vida de los santos nos muestra todos los santos, independientemente de la edad. Los pastorcitos de Fátima, los dos, ¿no?, fueron adultos y maduros en la fe. ¿Qué tal, Cura Brochero, argentino, maduro y adulto en la fe. La Madre Crescencia, monja, ¿no? Hay matrimonios, adultos y maduros en la fe. Bueno, estamos hablando de los santos, que la Iglesia propone como modelo, ¿no? Yo lo dije ya en otras oportunidades. A mí me emociona, me conmueve profundamente cuando me encuentro con niños y adolescentes, hijos de ustedes, maduros y adultos en la fe. Así, maduros y adultos en la fe. ¿Cuáles son las características de una persona, como dicen acá, adulta y madura? Mire, lo podemos decir muy sencillamente. Cuando aparece con claridad en esa persona el amor a Jesús, esa persona está integrada en la Iglesia y es de una manera heroica y generosa con los demás. Esa es una persona adulta y madura en la fe. Claro, el amor madura. El amor madura. Un niño que comparte y que fue formado cristianamente en la familia y descubre a Jesús, ¿no?, y cultiva su amistad con Jesús, y eso lo hace bueno
y generoso, como decíamos, comparte, y además comienza a tener señales de ser sensible a los compañeros que los demás marginan, y se acerca, y los acompaña, y los consuela. Hay chicos de esos, Eso es un niño, una niña, madura y adulta en la fe. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, a partir de estos criterios muy simples, pero tan difíciles de implementar, ¿por qué? Porque son un don también, lo tenemos que pedir, ¿no? Nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el nivel de adultez o de madurez en la fe que tenemos? Nos podemos preguntar, por ejemplo, en los vínculos con los demás, ¿cómo está el nivel de perdón por las ofensas que recibimos? ¿No? Por ejemplo, el Padre Nuestro es un buen diagnóstico. Bueno, al final nos damos cuenta, y es bueno, que la propuesta cristiana nos supera. La propuesta cristiana nos supera, pero es la más hermosa. Y es la que creemos que hace más humana a una persona. La lleva a la plenitud humana. Pero es un don de Dios. Como es un don de Dios nuestra vida. Él es nuestro creador. Entonces, para que esto se realice en nuestra vida, tenemos que abrirnos a Él. Entonces volvemos a lo mismo. Es fundamental para la Iglesia hoy, en esta crisis, gran crisis por la que está atravesando la humanidad, ¿no? Se reencuentre de nuevo con Jesús y sea luz en medio de un mundo que está muy desorientado en orden a los valores, ya lo sabemos, ¿no? Pero busca sinceramente, ¿no?, un camino de salida, a veces tomando opciones equivocadas, con buena voluntad pero equivocadas. Bueno, ahí estamos nosotros para ser sal y luz, pero podremos hacerlo si realmente nos convertimos a Jesús y Él actúa en nosotros. Bueno, que la Virgen nos acompañe, Nuestra Señora de Itatí, con su ternura y su firmeza en este hermoso camino de ser más discípulos y misioneros. Muchas gracias. Agradecemos a todos los que han colaborado para que esto sea una realidad. Recordamos que mañana damos inicio el año pastoral en nuestra iglesia particular de Corrientes. Nos encontramos a las 10 de la mañana frente a la terminal en la localidad de Itatí, y de allí, cantando y alabando a Dios en comunidad, nos vamos para celebrar la Eucaristía a las 11 de la mañana, presidida por nuestro Padre Pastor. Ahora los invitamos a ponerse de pie. Vamos a rezar la oración a la Virgen y después pedimos la bendición a nuestro Padre Pastor. Rezamos juntos. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la vocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús, y un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en el amor que haces. Nos disponemos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Nos mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y nos despedimos cantando. Coronaron con las estrellas, tuyas la luna, nuestros hijos y desnuda de